Ahí está, mira, ya apareció el icono de Facebook. Ya yo lo cuadro aquí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya venimos desde hace 2 meses reflexionando un poco el texto de James Hillman, Reimaginar la psicología, o su traducción al inglés, que es Revisionar la psicología. Donde ya hemos tocado varios temas, donde estuvimos tocando el prefacio, donde Hillman nos habla entonces de la importancia de dejar que el texto hable por sí mismo, que las ideas se vayan reflexionando a sí misma, que no le pregunten por la vida personal de Hillman, pues en toda la obra como tal, donde está condensada, está el mismo Hillman implícitamente y explícitamente también a la vez. Entonces, que en este texto la importancia entonces de darle lugar a las ideas, lugar al alma, lugar al texto que se vaya desplegando a medida que lo vayamos reflexionando. Entonces, eso también es muy importante. Ya estuvimos tratando lo que fue una de las primeras imágenes o las formas de hacer alma, que es personificar, donde la estuvimos desmenuzando de una manera muy ardua, y ya venimos tratando lo que es la segunda imagen, que es patologizar. La semana pasada estuvimos trabajando la diferencia entre alma y espíritu, basado en un texto de Jay Hillman de 1979, que es Picos y Valles. Y bueno, hoy vamos entonces a trabajar un poco más y a seguir reflexionando estas ideas, y vamos a tratar entonces un poco donde nos quedamos, que fue en la reunión del alma y el síntoma. Vamos a arrancar desde ahí, pero ante todo, Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John, y buenas noches a todos. Sí, mire, como acabas de decir, John, ¿no? Lo último que revisamos fue precisamente el texto de Picos y Valles, un texto muy importante de Hillman. Nos mete directamente en la diferencia entre lo que él considera el alma y el espíritu. Dos formas antitéticas de concebir a la conciencia y a sus productos como tales, y que vienen muy a cuenta, puesto que Hillman piensa y argumenta que la cultura occidental se ha sostenido en una elevación valga la redundancia, ¿no? El del concepto de espíritu sobre el de alma. Nuestro paradigma, como dice en algún momento Hillman, se ha vuelto un paradigma hebraísta, es decir, basado en la religión cristiana, y por lo tanto, en la religión cristiana, el concepto de alma está en desuso, no es algo importante para la misma. Lo que importa es el espíritu, y el espíritu es una situación de elevación, es una situación de superación, es una situación de integración, lo que no permite las otras facetas que le pertenecen al proceso anímico, que son la oscuridad, que son la lentitud, ¿no? Que son la fragmentación, y lo que nos atañe en este momento, la patologización, ¿no? Esa situación es muy importante. Ahora, yo recomiendo que los que hayan seguido la clase pasada y les interese el tema de Picos y Valles, no se queden con lo que nosotros dijimos. Tú también ya habías hecho una plática precisamente sobre este tema, también muy importante, pero creo que ambas se quedan cortas ante lo que significa leer el texto en particular. Ya no sé si se consigue en la red. Antes se conseguía, estaba en la página de Enrique Eskenazi, él mismo lo había traducido, pero desde que la página ya no fue, ¿cómo se llama?, renovada, pues hemos perdido muchos textos de ese tipo. De todos modos, lo pueden ustedes encontrar en el volumen 3 de los artículos reunidos de Hillman, que tiene como título Senex y Puer, ¿no? Senex and Puer, en editorial Spring. Sí, que esa es la editorial que fundó Jane Hillman. En relación a este texto de patologizar y la reunión entre el alma y el síntoma,
Hillman nos atañe aquí un poco realmente entonces de cómo surge entonces el psicoanálisis, de cómo surge primeramente lo que es este trabajo, y Hillman entonces trae acotación que realmente entonces fue la patología. Fue la patología como tal lo que empezó a interesar a Freud como para empezar a desentrañar las marañas de lo inconsciente, aunque Hillman también hace una diferencia entre estos aspectos, pero es decir, entonces la patología como tal, como un fenómeno que aún ni siquiera la misma ciencia había logrado abarcar, responder o aproximarse de una certeza, pues debido a que por allá en la época victoriana aún se considera como a la patología entonces como un problema donde Satanás se está apoderando de la persona, como problemas también entonces a nivel sociocultural que se vivía de aquella época, entonces como una reflexión de la sexualidad, como se tratan los médicos y los neurólogos de la época entonces como problemas a nivel neurocientífico, porque en esa época se estaba también empezando a desarrollar también la sociedad de Viena, que era también muy importante. Entonces, Freud le empezó a dar también entonces una importancia de que la patología no tenía nada que ver en relación a hechos netamente neurológicos, sino también como a connotaciones también propias que se puede dar la psique en relación entonces a una represión, a unas situaciones no vividas, pero entonces que realmente la patología fue lo que posibilitó entonces como el surgimiento como tal del psicoanálisis, el surgimiento como tal de una psicoterapia entendida desde Occidente también como una forma como tal de empezarnos a aproximar a estas enmarañadas patologías que se empezaron a ver en aquella época, que no era solamente entonces una relación entonces de connotaciones meramente neurológicas, sino que había algo ahí que entrar a desmarañar, es decir, como que Freud nos está dando a entender, es decir, que por medio de la represión entonces también había una función que tiene la psique de patologizar, de crear enfermedades, morbidades, y era una forma también, es decir, donde la patología cobraba una relevancia importante para la psicoterapia. O sea, es Sí, decir, sí, dale, dale. no, perdón, es que esto que dices es importantísimo, yo, ¿no? Hay dos líneas en lo que acabas de decir que me parecen relevantes y me hacen pensar. Una es precisamente que la fantasía de la patología en alguna época anterior al siglo XX estuvo imbricada en la religión. La fantasía, la fantasía de patologización tenía un matiz religioso explícitamente. Entonces se relacionaba con palabras como pecado, como redención, como salvación, como infierno, como cielo. Entonces, Demonios. demonios, ángeles, santos, todo eso eran las imágenes que contenían el proceso de patologización. La patologización, como ya ha dicho Hillman, no es otra cosa sino la actividad favorita del alma para poder observarse a sí misma en el proceso de la construcción de imágenes. El alma construye patologías, construye anormalidades para poder estar en contacto consigo misma. No es que las patologías nos saquen de la normalidad, sino al contrario, el contexto del alma es un contexto patológico, porque recordemos nosotros lo que decíamos la sesión pasada, el alma mora en los valles, mora en lo profundo, en lo oscuro, en aquello en aquello que nos conecta con la tierra, con el mundo, ¿no? Con la vida cotidiana. Y nada nos conecta más con la vida cotidiana que precisamente la patologización. Por un punto, perdón, por un lado, eh, esta patologización está asociada entonces con distintas fantasías a través de las cuales diferentes culturas la han absorbido, la han tratado de alguna forma. Una de ellas en nuestra propia cultura occidental es la religión. La otra, vamos a ver en un momento, es la medicina. Por otra parte, lo que dices tú muy bien, John, acerca de cómo el proceso de patologizar está detrás de la construcción de las grandes escuelas psicológicas, como por ejemplo el psicoanálisis. Ahí nosotros podríamos, por ejemplo, hacernos la pregunta de si el psicoanálisis, ¿sí?, construye una relación con el concepto de la histeria o la histeria construye el psicoanálisis. En otro libro posterior, James Hillman, en El mito del análisis,
precisamente sigue esta ruta, es decir, sigue la pregunta de cuál es la fantasía sobre la cual se construye la psicología. Y precisamente la histeria forma parte de este proceso, la histeria como, no solamente como una función moderna, sino también la histeria como la herencia, por ejemplo, de lo dionisíaco, cómo se va constituyendo y se va metiendo dentro de la vida moderna para poder manifestarse y tener una serie de estructuras que lo sostengan en esta época. Esa estructura es la psicología. Sí, porque en relación a eso que vos estás diciendo, a mí hay algo que me llama mucho la atención y que Hillman rescata mucho en esta reunión que se da entre el síntoma y el alma, es que el síntoma es fundamental, el síntoma configura, el síntoma devela, es decir, aquel proceso de patologización que está teniendo el alma. O sea, sin él es imposible y como vos estás diciendo, es uno de los procesos que más le encanta al alma y que por más que se intenta reprimir, y en esto se lo preguntaron también Freud en su momento, ¿por qué persisten en seguir apareciendo? Si no se pueden reprimir, si no se pueden entonces llevar un estado de sublimación. ¿Por qué no? Porque, es decir, hay una forma, hay un proceso psíquico en el alma que se está dando que cual toca atender. Entonces, Gilmas está, lo coloca en latín, entonces, psique, patos y no me acuerdo en Logos. este momento, y logos. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí entonces? Yo lo voy a traducir así, lo traduce de una manera mucho más precisa, pero yo lo voy a decir en mis palabras, el conocimiento, el sufrimiento del alma, o en la noción del sufrimiento del alma, que es fundamental. Entonces, volvemos otra vez a lo que hemos hablado entonces, el síntoma como esa posibilidad de comprensión, la patologización como posibilidad de entendimiento del proceso del alma que está haciendo sobre ella misma y que se descarga sobre nosotros y que desgraciadamente toca decirlo así, hay veces por lo potente que son estas patologizaciones de saber atender, pero entonces resulta que si fuéramos a llevarlo a un contexto actual, a un contexto en que nos entendemos, entonces una psicología exageradamente positivista, una psicología que expulsa, que niega, que rechaza, que ve en la patología como un proceso anormal del alma, como un proceso anormal de la psique, como un proceso que no debe de estar en tu vida. Y se insiste de una y otra y otra y otra y otra vez intentar expulsar un proceso que se da en la psique en sí misma, de un proceso que muchas veces no hemos atendido y que de cuál forma nosotros podemos, Gilman lo dice, usted lo puede reprimir o hacerle terapia cognitiva conductual o seguir pasando, pero eso va a seguir estando ahí. Quieras o no quieras, va a seguir estando ahí. Y no voy a tocar aquí un tema, pero igual lo voy a hacer. Por ejemplo, unas formas, otras que volvió otra vez a aparecer, esa función patologizadora que se había desatendido por muchísimo tiempo, eso fue por cuenta de esta situación que estamos viviendo actualmente, donde empezó a haber un rebrote de cuantas situaciones a nivel patologizador que tiene el alma por un desatendimiento que se tenía en función también de la misma patologización. Entonces, ¿qué estábamos haciendo en función del terapeuta en su consulta? ¿Qué está atendiendo? Entonces, vemos muchos psicoterapeutas alarmados, no, que mire que estamos pasando por muchas patologías, que mire que la depresión, que la ansiedad, que el trastorno límite de personalidad, que la crisis existencial, que cuanta situación anormal se está presentando no debe de existir en la psique, no hace parte de la psique, a lo que uno puede cuestionar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no debe de hacer parte? ¿Cómo que no es? Entonces, si no hace parte, entonces, ¿por qué todo el tiempo está apareciendo? ¿Por qué todo el tiempo emerge una y otra vez de mil y mil formas que no, muchas veces no se quiere aceptar? Entonces, Hillman al denunciar que realmente hay una tensión que se le debe de dar al proceso patologizador de la psique, sea en relación al síntoma. O sea, eso es fundamental, pero como un hecho como tal, que hay que mirar que se va desplegando y que va siguiendo un propio proceso, una propia constitución que se está realizando, es decir, atender al daimon. Eso no lo decía Enrique Eskenazi en Reflexiones sobre el alma, que cuando aparece, que cuando los antiguos griegos tenían entonces una enfermedad, un problema,
ellos inmediatamente decían, ¿a qué Dios tengo que atender? Y es algo que muchas veces es decir, hay que atender a la patología, hay que mirar qué proceso se está gestando ahí en sí mismo en ese proceso patologizador, que no podemos, como pretende la terapia junguiana, la terapia humanista, la terapia transpersonal, estas terapias integrativas, es decir, no tienes por qué estar fragmentado, no tienes por qué sufrir, tienes que expulsar eso, tienes que integrar. Cuando el alma es desintegración, es fragmentación, es desorden, es totalmente algo denso y oscuro en el valle donde el cual ella en sí misma se va sentando. Ok. Fíjate que el punto de que la patología es un proceso autónomo implica que el alma por sí misma también es un proceso autónomo, no nos pertenece, no está dentro de nosotros. Eso hay que ponerle énfasis e insistir en eso todo el tiempo que podamos. ¿Cómo se llama tu perrita, John? Ah, Tommy, tal vez que Ahora como tú. está tronando, entonces le da miedo. Oh, sí, agarra abrazo la pobrecita. Y entonces este proceso del alma autónomo dentro de sí mismo nos ocurre, ¿sí? Nosotros somos un contexto en donde esa situación se va desplegando. No es nuestra patología, ni es nuestra alma, ni son nuestros procesos anímicos. Digamos, nosotros somos el terreno o vamos a decirlo de otra forma, nosotros somos el objeto de esos procesos. Ajá. No somos el sujeto, somos Sí, el objeto de. Entonces, somos movidos por esa situación. Este cambio en donde nosotros ya somos un objeto y el alma es el sujeto, realmente vuelve de cabeza toda la concepción que tenemos acerca de la psicología y de cuál es nuestro papel como psicoterapeutas o psicólogos. Eh, como tú bien dices, en esta situación, la mayoría de las psicologías, si no es que todas, están orientadas hacia la búsqueda de la integración y el crecimiento del ser humano. Se acepta realmente la patología hasta cierto punto. Es decir, se acepta siempre y cuando la patología nos lleve y nos guíe hacia, hacia momentos más luminosos de la propia existencia, ¿no? Es decir, se acepta la que nos oscuridad. enseñe algo. Exactamente, siempre y cuando nos enseñe algo, siempre y cuando nos ayude en algo, siempre y cuando nosotros aprendamos algo de esa situación. Es decir, queremos como si fuera un castigo, ¿no? Es decir, hay una situación aquí muy, muy doctrinaria, o sea, necesitamos el castigo para después aprender la lección. Eso que se repite en las redes sociales una y otra vez y que se toma por psicología y que muchos psicólogos incluso lo toman como un discurso válido, es, es, está realmente lleno de ideología. Hay una situación ahí en donde nosotros nos vemos como dignos o pendientes de la propia patologización para nuestro propio beneficio. Nosotros tenemos que aprovechar esa situación. Si tú tienes por ejemplo, los que manejan mucho el punto de vista de lo psicosomático como una función de significado en el ser humano, ¿no? Si tú tienes un problema cardíaco, entonces tienes que revisar qué simboliza el corazón en tu propia vida y después remediarlo compensando esa situación con hechos que tengan que ver con la falta de contacto con el corazón que has tenido durante muchos años. Una vez que ya puedas asumir esa situación, entonces estarás curado y podrás curarte de tu patología. Esto no siempre pasa. O sea, realmente, digamos, eh, aprender algo de un síntoma o de una situación particular no es una garantía de que nosotros vamos a ser personas más integradas o personas eh, más desarrolladas en el sentido psicológico. Esos procesos no funcionan de esa manera. Ahí ocurren dos situaciones. Una es algo que señala Hillman y que más tarde señalará Giegerich también. Nosotros somos ventajosos en cuanto a nuestros propios síntomas, en cuanto a los síntomas y las patologizaciones. Somos ventajosos porque queremos sacar un provecho de ellas. Buscamos un acercamiento técnico.
al síntoma y a los procesos anímicos. Y por otra parte, este, estamos llenos, estamos imbuidos de un prejuicio particular de la psicología, el prejuicio causal. Este prejuicio que nos dice que si algo sucede en algún momento, eso determinará en otro momento los procesos anímicos que se vayan desarrollando. Pero esto está por verse, ¿no? Por ahí hay varios autores que hablan acerca de esta situación. Uno de ellos, y que me parece a mí muy importante, es Adolf Guggenbuch-Craig, ¿no? Adolf Guggenbuch-Craig desarma precisamente el concepto de la causalidad dentro de la psicología, porque nos dice, en el mundo natural, obviamente, y muchas veces hay procesos, por lo menos en lo macrocósmico, que se suceden unos de otros, ¿no? Es decir, hay fuerzas que se van siguiendo en este sentido, pero ni siquiera ya en la física de partículas, por ejemplo, podemos hablar ya de una causalidad lineal. Hay muchos otros tipos de causalidades. Entonces, en lo psicológico, sin embargo, nosotros tenemos un punto que no retomamos cuando hablamos de la causalidad, y ese punto precisamente es el alma. El alma, la psique. La psique no es una caja negra hasta cierto punto que fabula, que configura, que reconfigura y reconstruye todos los sucesos y las experiencias y las lleva a un campo de probabilidades del cual nosotros no sabemos nada y nunca sabremos nada. Algo que me pasó en la infancia, ¿sí? Puede determinar algo que está sucediendo en la adultez o no. No está determinada esa situación y sin embargo, en la psicología nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Entonces, nuestro abordaje de la patologización tiene que ver perdón, está afincado en una situación en donde nosotros queremos tomar ventaja. Esta ventaja, obviamente, ya nos determina o ya nos pone en el contexto del ego. Sí, y es tanto el ego que, por ejemplo, esto se lo pasa muchas veces también, por ejemplo, en las terapias humanistas, cognitivas, en las terapias transpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, para de sufrir, no sufras, no haz una cosa, no haz otra cosa. Bueno, aunque no se puede confundir la patologización con la pendejada, pues porque son dos cosas muy diferentes también, pero que realmente entonces, o sea, es como el psicólogo sale como un evangelizador y como un pastor del bienestar emocional y entonces acusa, desdeña, devela, alerta aquello que se está dando en la psique, es decir, de ese proceso de patologización, ese proceso de sufrir que tiene el alma en sí misma y que, como está diciendo Alejo, nosotros somos el objeto, es decir, yo le diría más en términos gilmanianos, es decir, uno es el portal por donde todo eso converge, es decir, por donde pasa todas esas experiencias. Que no le pertenecen a uno, sino que es un proceso que se está dando en sí misma, en la psique, y que nosotros como tal somos el objeto, el receptor de todo ese proceso que se está dando. Pero lo que se intenta hacer aquí también con el proceso de la patologización y con lo que vos estás mencionando, Alejo, también es liberar al ego de tanta carga. Porque entonces, sí, esa patología es tuya, entonces hazte responsable, esa patología es tuya. Pues, no es mío, no es mío, porque tengo que aprender, porque tengo que salir transformado, porque tengo que salir mejor, o porque tengo que salir de la forma en que el terapeuta me pide a mí que sea, que el terapeuta me pide a mí cómo debo actuar, cómo debo ser. Y el problema que tiene muchas veces la psicoterapia es que intenta anticipar los procesos de la conciencia, los intenta hacer antes que el alma misma y uno dice, bueno, realmente aquí qué está pasando entonces. Entonces, si entonces intenta entonces volver a curar entonces para que el sujeto no vuelva a vivir una depresión, no vuelva a vivir una ansiedad, una crisis. Entonces, realmente entonces, si no se posibilita entonces lo que es esa comprensión entonces del síntoma como una forma que tiene la psique expresarse en ella misma y un proceso que está empezando a dar en ella más allá de lo que nosotros podamos hacer como sujetos, lo voy a decir así, como individuos, sino que es un proceso patologizador que se nos impone por sí mismo.
O sea, se nos impone, nosotros no lo elegimos, nosotros no elegimos estar deprimidos, nosotros no elegimos estar ansiosos, nosotros no elegimos estar en un borderline, nada, son procesos que se nos impone de una manera autónoma y que ahí, en ese síntoma y en eso algo que se nos impone es la alerta, es decir, que hay algo que está convergiendo y que está haciendo el alma para ella misma, no para nosotros, no para nosotros. Y realmente la mayoría de los procesos anímicos, Joan, se nos imponen, ¿no? Es decir, nosotros no elegimos nuestra vida, nosotros no elegimos, por ejemplo, nuestra constitución física, nosotros no elegimos el ADN que nos va determinando genéticamente. Nosotros no elegimos tampoco El lenguaje. el lenguaje, o sea, no elegimos el mundo en el que vivimos, el país en el que nacimos. Elegimos ciertos elementos, tenemos la libertad hasta cierto punto de poder escoger ciertos factores de nuestra propia existencia, pero son muy pocos realmente. Y los procesos psicológicos tienen una determinación ahí demasiado importante para nosotros, puesto que tampoco los podemos elegir. Sin embargo, como tú dices, la cultura moderna se basa en la fantasía de que nosotros podemos elegir eh, eh, lo que nos sucede psíquicamente, ¿no? Es decir, tenemos varios caminos. Podemos ir a psicoterapia y en psicoterapia nosotros entonces podemos trabajar para sacar o ser la mejor versión de nosotros mismos, como dicen los coachings, ¿no? Los psicólogos nos dicen eso, los psicólogos, por ejemplo, Yo los escucho decir todo el tiempo. bueno, digo, sí, o más bien lo dicen de formas un poco más complejas o más veladas, ¿no? El psicoanalista, el psicólogo humanista, el psicólogo transpersonal, el conductista, a pesar de todas las divergencias que haya dentro de las escuelas, tienen el propósito básico de curar, ¿no? Y De curar, ser la mejor versión de sí mismo. exactamente, y curar implica eso, implica ser la mejor versión de uno mismo, pero la mejor versión de uno mismo para la cultura moderna es aquella versión que no tiene, perdón, es aquella versión que no tiene una parte oscura, es aquella versión que no tiene patología, es una versión desalmada de nosotros mismos. Eh, cuando la psicología se sustenta en esta fantasía de que la patología puede ser curada, entonces estamos ante un proceso de evasión del concepto mismo de alma dentro del mundo occidental. El concepto de alma, ¿sí? Como las imágenes que van constituyendo al proceso psíquico, no son aceptadas por nuestro punto de vista moral cristiano. Necesitamos algo más. Y la psicología y la psicoterapia se confabulan en este sentido para poder desmenuzar estos procesos y sacarlos de nuestra propia existencia, sacarlos de nuestra vista. Los intercambian por otros. Es decir, se queda la fantasía del espíritu y la fantasía del alma es relegada hacia los manicomios, hacia los centros de integración, hacia los lugares donde la podredumbre humana existe. Pero la podredumbre humana es nosotros mismos también, es decir, también de alguna manera nos toca y somos parte de esa situación. Sin embargo, esta fantasía de curación, ¿sí? Nos divide, eh, eh, ¿cómo se llama? Lógicamente, en dos elementos separados, ¿sí? Los que están enfermos y los que no. Ajá. O sea, los que tienen alguna enfermedad y han sido llevados hacia los límites de su propia existencia por esa enfermedad y los que están preocupados por sí mismos, que son aquellos que trabajan en su inteligencia emocional, aquellos que acuden al psicólogo para poder pedir consejo o curación, ¿sí? O aquellos que van a cualquier digamos, ¿qué será? Profesional de la salud mental para poder estar mejor, ¿sí? Sí, Aunque este estar mejor implica precisamente una separación de eso de eso que a todos nos pertenece, ¿sí? Y un
llevar esta situación a ciertos chivos expiatorios que acaban convirtiéndose en aquello que Germán Hesse llamaba los outsiders, ¿no? Sí, se pone a la patología, al patologizar como un chivo expiatorio o la culpa de todos los males de la humanidad. Ujú. Así lo he visto yo. Fíjate que en relación a eso que vos estás diciendo y también a los mismos analistas junguianos, ¿a qué tipo interior lleva tu diosa? Escoge al Dios que rige tu vida y uno, lo rige, o sea, supuede estar muy mejor, o sea, entonces es decir, como un discurso ego psicológico conveniente, pastoral, de conveniencia para que el sujeto supuestamente pueda estar en un ego edificante, estructurante y que pueda estar en contacto en esa relación entre el yo entre la relación entre el yo y el sí mismo, o sea, ese eje que se da a nivel vertical. Y uno dice, pero aquí nos podríamos hacer la pregunta que decía Eskenazi, ¿dónde es interior? ¿Dónde es exterior? ¿Dónde comienza interior o exterior? ¿Quién lo Sí, sabe? ¿no? No se Y, y, sabe. porque, y Entonces, hay una inflación ahí egoica bastante importante, ¿no? Porque un dios, o sea, los dioses tienen una dignidad eh, luminosa tremenda, que obviamente ya no nos pertenece, pero cuando nos identificamos con un dios, o cuando identificamos nuestra propia experiencia con un dios, pues ¿qué estamos diciendo realmente acerca de la dignidad que nos corresponde? Es decir, que nosotros de alguna manera podemos escoger a los dioses que nos toman, ¿no? Y en la cosmogonía cristiana, ¿por qué tendría que ser un dios, no? ¿Por qué no un demonio? Hay, hay un, hay un libro muy importante de Stefan Zweig, ¿por qué no perdón. Sí, sí, dale, dale. No, te decía que hay un libro muy importante de Stefan Zweig que se llama La lucha contra el demonio, precisamente, ¿no? Y es la historia de tres pensadores, no recuerdo el otro, pero uno es Hölderlin y el otro es Nietzsche, ¿no? Cómo son Nietzsche y sí, sí, Hölderlin y el otro, no recuerdo cómo se llama. Pero el punto es este, es cómo su obra y cómo su vida digamos, cobran significado en torno a la relación que tienen precisamente con este daimón que los posee. ¿Sí? La lucha contra el demonio es este esta constante contradicción dialéctica entre lo que ellos son y aquello que los posee, ¿no? Entonces, la posesión del Dios, John, no es algo digno realmente, o sea, no es algo que le suceda a los elegidos o a los escogidos. La posesión es algo que hace que tengamos que renunciar a nuestra propia vida y a nuestra propia dignidad nosotros. O sea, al contrario, es decir, la posesión del Dios nos humilla, nos vuelve bajos, nos vuelve los más bajos de todos los seres humanos. Y esto, obviamente, dentro de las psicoterapias humanistas o psicoterapias transpersonales, pues no podría ser, porque lo que quieren ellas es elevarnos hacia nuestra máxima potencialidad. Pero no, o sea, realmente el ser tocado por lo divino, en algún momento implica un aplastamiento contundente, porque lo divino tiene que lo divino y el ego no pueden convivir, John. O sea, no pueden estar en el mismo plano y sobrevivir el uno y el otro. Cuando lo divino acaece, el ego desaparece. El ego tiene que morir para dar paso a lo otro. No pueden ocurrir los dos en el mismo plano. Y cuando ocurren los dos en el mismo plano, entonces lo que sospechamos nosotros es de una inflación del ego. El ego se ha comido al Dios, el ego se ha alimentado del Dios y ha alimentado su propia dignidad de lo divino. Entonces, por eso dice Hillman, solamente dos palabras, en inglés por lo menos se escriben con mayúsculas, yo y Dios. sí, y eso que yo pienso que igual así como decís, hay que darle muerte al ego, porque cuando el daimon se nos impone su propia identidad y con su propia personalidad, o sea, eso es algo que eso es fundamental también tenerlo muy en cuenta. Entonces, para precisamente para que este es un proceso de patologizar
venga con su propia identidad, con su propia estructura, que realmente es lo que toca darle lugar. Me hiciste acordar de Gerard de Nerval, este poeta francés que terminó en un manicomio, pero que escribió un libro bellísimo que se llama Aurelia, ¿lo conoces? John hizo un seminario sobre él que se llama El arte psicológico y visionario en la obra de Gerard de Nerval. Entonces es realmente porque en el patologizar está la creación más profunda que se da en el daimon, que se da en ese mismo proceso que muchas veces, como vos estabas diciendo, entonces en las psicoterapias se desdeña y se reniega. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en toda esta situación que se da en el patologizar, y es que se intenta entonces buscar entonces una cuestión causal constante del patologizar. Y vos lo dijiste, ay, es que tu patología entonces es por tal problema con el papá, con la mamá, con los amigos, con la pareja, con la situación, y entonces estamos entonces acusándola a algo, o acusando esto a que me está ocurriendo algo que es en relación a mi familia, etcétera, etcétera, y no dar también lugar como a un proceso que se está desplegando también en nosotros y que, como es decir, nos humilla, y que no es como Jung dice que la neurosis es sagrada, ¿no? Porque les mostró también de que la neurosis es lo más nefasto, o sea, que le hace perder al individuo toda su dignidad, que no vale un carajo, que lo coge y lo revuelque y lo pone contra el piso. Entonces, eso también es un lugar donde como individuos nos toca tener esa humildad y el lugar preciso como tal de que no podemos ni aspirar ni a más, ni a hacer más allá de lo que nos proponen estas psicoterapias de ser la mejor versión de ti mismo, desarrolla tu conciencia arquetipal, el Dios como tal de que eres consciente y que puedes utilizar para gobernar tu vida. Entonces, ahí es donde realmente hay como una especie de hipostasis, una hipostasis ahí entonces de dar estos fenómenos del Dios que nosotros elegimos, o le ponemos una etiqueta entonces al patologizar y la mostramos como una verdad absoluta, o como por ahí tuve con un analista junguiano colombiano que se mofa de ser gilmaniano. Entonces, cuando yo le preguntaba que por qué si la psique patologiza, ¿por qué la tenemos que curar o por qué la tenemos que cambiar? ¿O por qué tenemos que hacer algo en relación a lo que se nos impone? Entonces ella dice, el alma está muy enferma, por ende hay que curarla. Sí, desde el punto de vista de Hillman, obviamente es una tontería esta situación, porque lo que nos está mostrando Hillman a partir de la necesidad del alma autónoma es que estos procesos tienen su propio objetivo y su propia determinación en sí mismos. Nosotros, cuando encontramos una forma externa, propia, de abordarlos, estamos ya metiendo dentro de los mismos fenómenos algo que no les pertenece en sí. Obviamente, esto pega mucho y contrasta mucho con el paradigma hegemónico dentro de la psicología, ¿no? Cuando planteas esto dentro de un ámbito clínico, dentro de un ámbito psicológico como tal, sí, ante otros psicólogos en la academia, por ejemplo, pues obviamente es para tirarte piedras, ¿no? O sea, estás diciendo, y Hillman dice con esto, y precisamente es lo revolucionario en Hillman, o sea, está diciendo que la normalidad y que los ejes que van construyendo la ciencia de la psicología, pues tienen que ser cambiados, tienen que ser reconstruidos, tienen que ser vistos desde un punto desde una mirada completamente distinta. Por eso Hillman nombra su obra Reimaginar la psicología. Es decir, él no plantea una nueva escuela de psicología, él plantea una forma completamente distinta en que la psicología se puede ver a sí misma. Ahora, esta situación de la curación, John, como tú lo planteas también, nos pone a nosotros en una situación bastante paradójica. Es decir, por un lado, infla al sujeto,
lo infla de importancia personal. Le dice, tú eres lo más importante y aquello que tiene que ser el punto nodal de la curación. Y por otra parte, lo carga con un peso, con el peso del ideal del yo demasiado contundente. Por ejemplo, hay un tema específico que es el tema de la creatividad. En el Viste, tema, espérate, yo te interrumpo algo y en relación a lo que me estás diciendo, que me decía una vez un analista. Entonces, ¿viste el Dios que se gobierna? Y yo le dije, yo no sé, seguramente debe ser el de mis antepasados, el de mi bisabuelo y mis abuelos. ¿Y cuál es? Ah, no, yo sé que ellos eran aguardienteros y mujeriegos como un berraco, ¿será que es el que me gobierna? Dale, conseguí nomás como para hacer una acotación ahí. Pero vio que le está echando sarcasmo, pero pues, y dale, dale. es que si lo pones desde un punto de vista, sí es muy ridículo en este punto. Si nosotros atendemos, por ejemplo, el concepto de la creatividad tal como se ha llevado a cabo, ajá, ahora, en estos momentos actuales, la creatividad aparece como una de las palabras claves dentro de todo el despliegue de la relación del ser humano consigo mismo. La persona tiene que ser creativa, la persona tiene que desarrollar una actividad. Este paradigma de las inteligencias múltiples, por ejemplo, John, que es tan usado dentro de la psicología, dentro de la pedagogía. Por ejemplo, yo, en las escuelas donde yo he trabajado, o sea, todo, o por lo menos un elemento transversal de toda la actividad de los maestros y de los psicólogos dentro de las escuelas es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Una aberración precisamente de la propia psicología porque implica ahí además de la falta de sustento teórico y científico que hay, o sea, hay artículos por cientos acerca de este mismo elemento. Además de todo eso, nos pone en la prerrogativa de que todos tenemos la oportunidad de ser genios en algo, ¿sí? Y esta situación, es decir, de ser creativos de forma excedente en una situación particular, no le hace justicia al concepto de creatividad como tal. El genio, ¿sí? El genio realmente, la persona que es realmente creativa, John, no disfruta su creatividad, es decir, no la vive como una cosa placentera, no es algo que él haya hecho como si fuera un lecho de rosas. El genio se ve sumergido por su propia genialidad. El genio es aquel que es sometido y es usado, utilizado por un daimón, ¿sí? Que se quiere expresar a través de esa persona. Y el genio lucha todo el tiempo y constantemente con esta situación, con este daimón que está ahí presente. Jung, por ejemplo, ¿sí? En sus recuerdos, sueños y pensamientos, habla constantemente, y yo creo que no habla a profundidad, es decir, omite muchos elementos de su propia vida personal que más tarde que vamos a poder ver en otras biografías. Pero lo que se puede notar en esa situación es que hay, y con eso empieza su recuerdos, sueños y pensamientos, esta división entre la personalidad uno y la personalidad 2 no es una relación armónica, o sea, no hay ahí una situación de compadrazgo entre ambas personalidades, no se llevan bien. Eso lo Una decía se- en función a su madre, a su madre que decía que tenía una personalidad bonita, tal, pero que ocultaba también otra personalidad, una segunda personalidad. Así es, ¿no? O sea, nosotros podemos entender ahí que, o sea, Jung está hablando del recuerdo de su madre, ¿no? Es decir, está hablando de algo que él experimenta para sí mismo. Cuando las imágenes le devienen, y en esta fase del libro rojo, Jung tampoco vive esto de manera placentera, como si fuera un disfrute total. Es una obligación que le ocurre, es una obligación que se le impone. Podríamos decir nosotros que el autor se siente obligado a hacer algo, a llevar algo a cabo. Ujú. No es una tarea que alguien más le impone, es
como esas tareas herculeanas, ¿sí? Que una diosa le obliga a hacer para poder llevar a cabo, para poder darle sentido a su existencia en algún punto de su vida, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? La relación con el alma no es una relación digna, es una relación humillante, ¿sí? Y está bien que sea humillante. Realmente, yo no le veo problema a esa parte, ¿no? Pero he conocido a personas a las que les choca esta situación, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo me dices que mi relación con el alma tiene que ser humillante? Si yo sé que me tiene que alimentar, si yo sé que me tiene que engrandecer, si yo sé que me tiene que hacer mejor, si yo sé que me tiene que curar, ¿cómo me dices que como ser humano soy arrastrado por el destino y por las circunstancias que me ocurren? Cuando la cultura se ha encargado durante décadas, durante siglos casi, ¿sí? De decirme que yo tengo que ser el dueño de mi propia vida. Ujú. Pero bueno, habría que ver para qué nos dice eso. Es decir, cómo ese discurso acerca de que yo tengo que ser el dueño de mi propia vida, cómo también es un destino que nos arrastra. Sí, porque es que uno ser dueño de su propia vida, no, eso es una carga muy neurótica y muy cansona. Fuera que le toca lidiar a uno, pues no voy a hablar en términos ya no gilmanianos, sino un poco más coloquiales, medio paisas colombianos. Fuera que le toca a uno lidiar entonces con los propios chicharrones de uno, con los familiares, con los culturales, con el trabajo, una cosa para uno empezar, no hombre, por Dios, yo pienso que ahí es donde me parece como Gilman tan fundamental, o al menos a mí me pasó eso con Gilman y con Gigeris, que cuando uno dice, ay, no, no tienes que ir por allá, uno como que individuarte o conocerse todo, uno como que, ay, qué descanso, porque es que eso es una carga mortal. Ya Fíjate, eso nos lo decía Gigeris. John, ¿alguna vez tú has Ya, leído, ya la terminé. Sí, sí, dale, dale. alguna vez has leído tú ese libro? Es un libro que yo creo que todos hemos leído alguna vez, ¿no? El libro de Momo. De Michel Ende. Ah, exactamente, ¿no? Michel Ende. O sea, yo creo que a mí me lo dejaron leer desde la secundaria, preparatoria, universidad, en todos lados. Pero bueno, pero es un buen libro también. Y a mí hay una escena que me gusta mucho, porque tiene que ver con esta situación, donde Beppo el barrendero, no sé si lo recuerdas. Beppo el barrendero es muy feliz barriendo su calle, ¿no? La técnica que utiliza para poder barrer, ¿sí? Y que lo hace tan feliz y que lo hace tan eficiente dentro de su propio campo, es que se concentra un, en un cuadro de la propia calle, ¿sí? O sea, la cuadra está formada por baldosas y él barre cada baldosa. Y cuando barre cada baldosa, pasa a la siguiente. Su objetivo es la baldosa que tiene enfrente. Pero cuando llegan los hombres grises, ¿sí? Estos hombres que le dicen a las personas que tienen que aprovechar el tiempo y tienen que ser eficientes y tienen que ser productivos con su propia vida. Ujú. Beppo, convencido por esta situación, se vuelve un barrendero infeliz en el momento en que ya no barre baldosa por baldosa, sino que ahora barre la calle entera, ¿sí? O sea, cuando tiene la calle entera como su panorama para barrer, entonces eso lo agobia, se vuelve triste, se vuelve gris como los hombres grises, ¿sí? Esta situación tiene que ver con esta parte. Cuando a la persona, cuando al sujeto se le dice que él es dueño de su propia vida y de su propia existencia, y que sobre él carga la responsabilidad de lo que le ocurre, ¿sí? Nos ponen en esa misma posición, nos ponen en la posición de Beppo. Él ya no tenemos solamente que barrer nuestra baldosa muy particular, lo que nos toca, sino que ahora tenemos que hacernos cargo de todo aquello que nos sucede, ¿sí? Y eso, digamos, tiene una función particular en nuestra cultura. O sea, ajá, es la, el pretexto, ¿sí? Para poder explotarnos mejor. Nos convertimos en personas más serviles mientras más responsabilidades tenemos. Mientras más peso tenemos sobre nuestros hombros, no tenemos por qué quejarnos tanto. O sea, ¿por qué nos vamos a quejar acerca de nuestra pobreza? ¿Por qué nos vamos a quejar acerca de nuestra
¿cómo se llama?, de los males sociales que nos ocurren, si tienen que ver con nosotros, si de ellos, si la salvación si la salvación del alma humana, si la salvación de la sociedad depende de nosotros, ¿sí?, nada más, es decir, depende de lo que hagamos personalmente, entonces no nos podemos quejar de eso. No podemos hacer revoluciones, no podemos hacer trabajo político. Es una estrategia política realmente. Ajá. Entonces, bueno, amén de esa situación, pues toda la cultura del crecimiento emocional y del crecimiento personal tienen esa función, ¿sí? Sí, Volvernos sujetos dóciles. sí, o como dice Byung-Chul Han, volvernos sujetos de rendimiento, sujetos de autoexplotación. Entonces ya lo decía Byung-Chul Han, la gente ahora en día piensa que que conociéndose a sí misma y se está realizando, en realidad lo que está haciendo es autoexplotándose más. Y ya él lo decía en la sociedad del cansancio, somos sujetos de rendimiento, sujetos de productividad. Eso también lo dice él en este texto, El aroma del tiempo, cuando dicen el homus trabajus. Creo que es más o menos así la idea, que se basa entre Marx cuando dice nos hemos vuelto entonces un sujeto de trabajo, de consumir, de responder, de hacer y seguir haciendo y hacer más y poder más y poder conseguir más. Entonces, es decir, un sujeto de autoexplotación, un sujeto de rendimiento. Y él trae esta metáfora en relación cuando entonces ponen entonces a Prometeo ahí y empieza este pájaro, perdón, el águila ahí se comiendo el hígado que está en constante crecimiento. Entonces él trae este mito para hacer relación a esa relación de autoexplotación que el sujeto tiene consigo mismo. Entonces eso es como traerlo muy en relación a eso que está diciendo y es en función por los mismos procesos que se van dando en relación a la cultura y al mismo capitalismo. Y ahora bien, ¿qué pasa entonces en relación a estos síntomas entonces que se van produciendo y que se van dejando de lado? Claro, nos volvemos un sujeto como tal de éxito, de autoconocimiento, de realización personal, de experiencias cumbres en Abraham Maslow y en el autoconocimiento junguiano y bueno, y todas estas formas o estos estratagemas que supuestamente tenemos de bienestar emocional que tenemos no es nada más que precisamente para ser sujetos cada vez más de rendimiento, sujetos cada vez más de poder, claro, y si nos vamos al otro lado, entonces nos aparece cuánta patología, en algún momento entonces nos impone la tristeza, la depresión, la angustia, cuánta cosa, porque el alma exige atención, el alma exige su espacio, el alma exige y se nos impone. Vamos, vaya pues. Y el alma se nos impone en esos mismos procesos que mientras nosotros vamos pues, cada vez más arriba, más y a veces hacia el pico, ella por medio del síntoma y de la patología nos pone más en el valle. Y eso hacen Aunque, las psicoterapias, es terapias. aunque también hay que tener cuidado con esa situación, es decir, tampoco es que las patologías ocurran más o menos porque nosotros nos portamos bien o nos portamos mal, es decir, no es una situación tampoco causal en ese sentido, ¿no? No estoy queriendo decir eso, no estoy queriendo decir eso, sino que hay un desatento, o sea, como nos enfocamos tanto, vamos por un lado hacia el pico, donde está el valle, entonces llega un momento donde el alma en su proceso, sin darnos cuenta, coge y se nos impone un proceso de patologización que nosotros, ay, pero yo, ¿por qué? Yo como estaba feliz, es A más la, o a la- menos eso lo que me... a lo mejor el punto ahí es ahí, o sea, creo que lo máximo que podemos hacer, John, es darnos cuenta, es decir, ser conscientes de esa situación, porque la patología va, o sea, según como lo plantea Gilman, va a ocurrir de todos modos. La patología es la naturaleza en la que nosotros vivimos y nos encontramos. Entonces, lo máximo que podemos hacer nosotros es atender a la patología. Nuestro papel sería, para Gilman, la construcción de un yo imaginal, es decir, un yo que le ponga atención a estos procesos y viva o se viva desde la propia aflicción. Pero qué curioso esto que decimos, John, porque precisamente la psicología tal como se ha construido pretende lo contrario, ¿no? Es decir, la psicología pretende que el sujeto se vuelva cada vez más diferenciado. El concepto de individuación, ya habíamos dicho nosotros,
tiene que ver con esa situación, separarnos de los demás para volvernos cada vez nosotros mismos, como un sí mismo singular frente a los demás, frente a los otros o frente a la comunidad. Pero, o sea, como esto que tú dices de Byung-Chul Han, mientras más nosotros inflamos este ego de importancia personal, de crecimiento, de fantasías de curación, lo convertimos o se convierte más bien en parte de lo que también Byung-Chul Han llama el enjambre, ¿no? Es decir, de esta masa de entes y de personas que no tienen identidad, en donde la identidad está borrada cada vez más. Entonces, qué curioso, es decir, el proyecto de la psicología o de la psicoterapia está, está dirigido hacia volvernos cada vez más nosotros mismos, tener una identidad cada vez más diferenciada, pero su acción, es decir, eso que realmente hace, nos lleva precisamente a lo contrario. Ajá, es decir, a la masificación y a la pérdida de identidad. La patología, como dice Hillman, es lo que nos da identidad. Cada vez que nosotros entonces buscamos curar la patología, eliminar la patología, nos estamos liberando, perdón, nos estamos evadiendo de esa necesidad propia de ser nosotros mismos. Porque la identidad no es una unidad, sí, no es la unificación de nosotros, no es digamos, ¿cómo se llama? La integración de todos nuestros procesos en un solo proceso, sino al contrario, la identidad, ajá, desde este punto de vista, es la asunción de la fragmentación y, como tú lo dices, John, el caos que también somos. Sí, fíjate que en eso que vos estás diciendo, y es a eso a lo que yo quería en relación al enjambre, que ahí iba donde yo iba a ir. Entonces, mientras íbamos más al pico, es que, como os digo, sí, la patología llega en cualquier momento, sino que igual eso lo coge uno sí de una manera muy, como que usted cuando menos piensa, sin que usted se dé cuenta, y lo vuelve y lo tira ahí mismo hacia abajo. Es decir, o sea, como vos estás diciendo, como hay una masificación, es decir, dirigirnos cada vez más hacia el pico, hacia la productiva, hacia el rendimiento y así identificarnos más, digamos, con el colectivo normal. Entonces, cuando aparece la patología, entonces hay un rechazo, hay una negación, la queremos excluir o la queremos tirar a un lado. Entonces, la patología empieza como a excluirse o a verse vista como el mal o el demonio o el pecado que toca redimir o que toca exorcizar. Entonces es ahí donde muchas veces es donde está la atención, es decir, el cuidado de ese proceso autónomo del alma que se nos impone en ese momento. Gilman dice lo siguiente en relación a eso que vos estás diciendo, entonces dice lo siguiente: la patologización naufragó una vez más en la antigua división enfermedad o pecado y surgió una nueva división. Ahora a fin de participar en una terapia del alma para el crecimiento, para la realización de la personalidad, hay que excluir los síntomas a fin de participar en una terapia médica o conductista para aliviar las dolencias somáticas. Hay que excluir al alma. Alma y síntoma han despojado en dos, han desgajado en dos. Sí, entonces, pues obviamente esta separación entre el alma y el síntoma, sí, digamos, nos conduce precisamente a la construcción de una nueva fantasía que va sustentando esta misma disolución, ¿no? Esta fantasía, Hillman la llama el modelo médico. El modelo médico que es omnipresente en el campo de la psicología y de la psicoterapia, ¿sí? Dicta que la patología es un mal de la propia dinámica de la psique que tiene que ser eliminado, tiene que ser curado, tiene que ser elevado a una dimensión en donde se integre dentro de la normalidad que es, eh, ¿cómo se llama? La salud mental. Este concepto de salud mental tan tiránico, ¿sí? Tan, tan hegemónico Sí, que nos va y tan constituyendo religioso. y exactamente tan religioso. Habíamos dicho nosotros que el antiguo vaso que contenía a la patologización era la religión. Bueno, el vaso que ahora contiene a la patologización es
la medicina, es la fantasía médica. Nosotros como psicólogos, y les pasaba a Freud, le pasaba a Jung, ¿no? Había una necesidad de poder subsumirse a los criterios médicos para abordar los fenómenos del alma. Eh, en ellos podríamos entenderlo muy claramente, puesto que ellos son en específico médicos desde el principio, pero nosotros no, nosotros somos psicólogos como tal. Y como psicólogos no nos preguntamos si nuestra labor recae ahí. Sin embargo, los procesos de la construcción de la psicología como tal beben precisamente del modelo médico. No nos hemos podido desembarazar ni del modelo médico ni del modelo científico. Seguimos adheridos a ellos, aunque realmente si lo pensamos desde el contexto que nos promueve Hillman, no tienen sentido. O sea, no tiene sentido dentro de la propia psicología que nosotros busquemos los mismos elementos que busca el médico dentro de esa fantasía reificada que es el cuerpo. Porque primero, nuestro objeto como tal, ¿sí? No es algo que esté frente a nosotros, como lo es el cuerpo, sino que nuestro objeto es precisamente aquello que no está frente a nosotros, aquello que a través de lo cual nosotros observamos lo que está enfrente de nosotros. Es una gran diferencia con las ciencias naturalistas, incluyendo la medicina. Por lo tanto, esta situación de la fantasía, ¿cómo se llama? Médica y de la salud mental, trae muchos problemas para la psicología y no la hemos abordado. Tendríamos que nosotros atender cuál es la necesidad de que ocurra esta fantasía dentro del proceso psicológico y hasta cuándo la necesitamos para hacer psicología. Eso va a ocurrir, ¿sabes algo? Porque generalmente los psicólogos y la psicología actual tienen un complejo de inferioridad muy grande y se quieren se quieren demostrar como ciencia, como eficaces, eficientes y realmente como los poseedores y conocimiento absoluto en relación a la salud mental, o que tienen las respuestas a todos los procesos que se van dando. Entonces, tienen una necesidad entonces de hacer ciencia, de mostrarse ante un contexto científico, político, económico, que lo reconozca y social, que lo reconozcan como una ciencia válida y veraz que es eficaz en el trastorno en la atención de las patologías. Pero citemos nuevamente a Gilman Alejo. Dice lo siguiente: el movimiento psicoterapéutico es exactamente un movimiento religioso. Los terapeutas son de hecho una nueva clase de ministros del alma, gurús o sacerdotes. Oye, y ¿no has notado esto? Cuando estas situaciones aparecen, cuando estas frases como las de Hillman, ¿no? Que a nosotros nos parecen tan evidentes, ¿no, John? Es decir, nos parece algo tan lógico que lo que dice, pero hay personas que se sienten ofendidas por esto. Hay Sí, psicólogos, a mí me ha tocado a mí discutir con también. algunos de ellos que cuando aparece esta situación se ofenden realmente y aparece la negativa, ¿no? ¿Quién es ese Hillman y qué ha hecho Hillman, ¿no? Es decir, cuando hablábamos acerca de los enteógenos, ¿no? Se preguntaba, ¿no? Gieger y Hillman, o sea, ¿qué dignidad tienen, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tienen? O sea, los sujetos han tenido 4,000, ¿cómo se llama? Experiencias de encuentro con esto. O sea, Sí. es algo muy, 200, 300 encuentros ajá, ¿no? Es algo que a mí me parece bastante ridículo, es decir, y egoico. y egoico, sí, ¿no? Es decir, solamente si yo tengo experiencia de una situación, entonces eso es lo que a mí me da la posibilidad de poder hablar de ello. Entonces, si imagínate, vamos a llevarlo al absurdo. Yo, médico, ajá, yo no puedo atender a un paciente si no he sufrido cáncer. Yo no puedo atender a un paciente de cáncer si yo no he sufrido cáncer, porque no lo he vivido. Entonces, yo no tengo realmente conocimiento de ello. Ajá. O sea, yo puedo ser un excelente cirujano, puedo ser un excelente médico y conocer los últimos tratamientos, pero el paciente me puede decir, oiga, doctor, ¿usted ha sufrido cáncer? Y si no he sufrido cáncer, entonces no soy capaz y competente para poder tratar un tema.
Eso es muy tonto. O como psicólogo, ¿no? Es decir, yo como Pues, psicoterapeuta tengo que haber tenido esquizofrenia para poder tratar a un esquizofrénico. Tengo que haber tenido TDA para poder tratar a un niño con TDA. Es una situación bastante tonta y como tú dices, muy egoica en este sentido, porque reducimos entonces el campo del conocimiento o el argumento que se nos presenta a la persona en particular. Esto en filosofía y en argumentación, John, se llama falacia, ay, ¿cómo se llama? Se llama eh, ad hominem, ¿sí? Es decir, nosotros juzgamos el argumento o lo atacamos o lo invalidamos, ¿sí? Aludiendo a la persona que lo expresa. Pero entonces nosotros ahí, otra vez, lo único que mostramos es lo atorado que está nuestro pensamiento con la dimensión del ego. Porque entonces el ego tiene que validar esta situación. Es decir, el argumento no se valida por sí mismo, tiene que ser validado por un ego detrás, que tenga la experiencia. Si yo hablo de los enteógenos, tengo que haber probado o sea, todos los enteógenos que pueda antes para poder decir eso. Si yo hablo del cáncer, yo tengo que haber experimentado el cáncer, ¿sí? Y eso nos lleva también a otro proceso, ¿no? Cuando yo quiero validar algo, ajá, si yo lo viví, entonces existió, ¿no? Si yo experimenté cómo el fantasma de mi abuelita, se me aparecía en la habitación de mi cuarto, ajá, entonces eso es válido, o sea, los fantasmas existen y ahí está porque yo lo experimenté, ¿sí? O sea, eso es un pensamiento bastante infantil, John. Pero permea dentro del campo de la psicología, ¿sí? Es como, es una situación que yo he observado bastante dentro de los psicólogos y, y es preocupante hasta cierto punto. sí, es algo que uno entra a reflexionar y como dicen ellos, como son los sacerdotes y gurús entonces en relación al proceso terapéutico, a la patologización. Entonces, esa denuncia constante, lo que vos estás diciendo, entonces, realmente quienes critican este aspecto o critican a Gilma de esta manera tan desdeñada, uno dice, ¿has leído su obra? ¿Has entrado en su obra? ¿Has Eh, conocido Sería, sus argumentos? Y sería entonces, la cuando uno le respuesta, ¿no? pregunta, sí, entonces, cuando uno le pregunta, ¿usted ha leído sobre ciencia? Y yo, sí. ¿Ha leído sobre científicos? Sí. ¿Conoce las terapias cognitivas conductuales? Sí. Por eso hablo, porque las he estudiado, porque las conozco y por eso las critico. Entonces, no es que yo, si usted me pregunta a mí cómo hacer un proceso de reconstrucción cognitiva, yo lo sé hacer. Una desensibilización cognitiva también la sé hacer. Si tener una experiencia cumbre, toda la experiencia maslowniana, también lo sé hacer. Si sé hacer terapia gestalt, hacer esos ajustes creativos o cerrar esas grietas, también lo sé hacer. Sí, Entonces, realmente, ¿no? cuando Es uno le decir, pregunta, porque uno sabe, porque uno ya ha pasado por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no realmente, entonces, cuando estos se ven enfrentados a este tipo de argumentos que los desestructura, hay el ataque personal, hay el ataque contra sí, sí, vos, hay el ataque entonces que realmente no hay un compromiso realmente con la patología. Y eso pasó al humanismo. ¿Qué dijo el humanismo? ¿No? El humanismo dice, no, Freud solamente se centró en la patologización, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar entonces en el proceso de autorrealización y de las experiencias cumbre. Entonces, ¿dónde está realmente la atención y el trabajo que compete a la psicología? Es decir, o sea, el problema que yo pienso que ha pasado con la psicología en relación a esto es se ha desviado de todo el proceso, es decir, del logos, del alma, entendimiento de la psique, entonces la ponen psicología social, psicología humanista, entonces empiezan a desprender un montón de ramificaciones que ni siquiera tienen que ver con el propio proceso que tiene la psique, que tiene el alma, la patologización, el logos, ahí donde nos dice Hillman, en el síntoma y el alma y no hay una división. Ahí están los dos juntos. Entonces, ese es el psicólogo, es decir, el logo, entendimiento, comprensión, reflexión del proceso patologizador que está haciendo el alma en ese momento, el alma sobre ella misma. ¿Y qué?
y que nosotros, como dicen, somos objetos donde se nos descarga un proceso y que es el que de cierta forma nos mantiene vivos. Exacto, ¿no? Pero nada más para, ya nada más para cerrar este punto de este excurso, yo recuerdo que en algún momento, ¿no? Hacían la pregunta sobre Gehrig en alguna discusión que tuve, ¿no? Hacían la pregunta, pero Gehrig nunca, o sea, parece que nunca ha tomado terapia, o sea, ¿alguna vez ha tomado o ha hecho terapia? ¿No? Pues el hombre lleva 4 décadas haciendo terapia, ¿no? Fue formado en los mejores centros junguianos. O sea, trabajaba codo con Se codo formó con con los, Hillman. sí, o sea, sí, era alumno predilecto de Hillman. Y además, o sea, publica en las revistas junguianas, es decir, pues, o sea, yo no me imagino mandando un artículo así como de la nada y que me lo publiquen en una revista junguiana, ¿no? Es decir, hay que cumplir ciertos criterios, ¿no? Entonces, pero de todos modos precisamente te decía, una muestra de la tiranía del ego, ¿no? De la tiranía del ego dentro de la psicología, ¿sí? Que a través de la experiencia personal nosotros validamos todo. Y esto lo vemos ahora con el COVID, ¿no? Si yo no he visto, si no, yo no he visto, si yo no he visto que suceda algo, entonces no existe. Si lo he visto, existe, ¿no? Mi verdad. O sea, lo importante para los psicólogos y para las personas, o sea, eso muestra hasta qué punto los psicólogos se basan en el sentido común para poder llevar a cabo sus propias digresiones. Sí, es mi verdad personal. O sea, la verdad personal pertenece al sentido común. O sea, cualquier persona, o sea, no necesito ser un sujeto entrenado en una ciencia, en la psicología para poder opinar y decir y hablar hablar desde el sentido común. Y los psicólogos lo hacemos. Los psicólogos continuamente somos grandes opinadores y nos entrevistan en la televisión, nos entrevistan, ¿cómo se llama? Hacemos conversatorios sobre, Programas de radio. ajá, sí, sí, y hablamos y damos nuestra opinión acerca de todos los fenómenos, ¿no? Desde el temblor de la semana pasada hasta la pandemia que está ocurriendo, son campo para que nosotros Uh, demos nuestras opiniones, pero precisamente son opiniones, ¿sí? El psicólogo habla desde la opinión personal, habla desde o sea, y lo disfraza un poco, ¿sí? Con algunos términos técnicos que algunos otros psicólogos, también opinadores, sacaron para poder construir escuelas desde un solo libro a veces, ¿no? Y creemos que hacemos psicología desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Es decir, nos elevamos de dignidad, nos llenamos de dignidad para oscurecer la pobreza en la que estamos inmersos como psicólogos. y nos indignamos cuando nos muestran la misma pobreza. Sí, Entonces, no, eso es propio del propio trabajo. Entonces, eso es algo que es muy importante y así mismo pasa con el psicoterapeuta y el psicólogo actual. El desdeño a la patologización, el proceso que tiene la patología como sujetos y que es inherente a nosotros, porque estamos llenos de enfermedades, estamos llenos de incongruencias, estamos llenos de disociación, estamos llenos de fragmentación. Citemos nuevamente a Hillman en relación a eso cuando dice Hillman, la patologización está presente no solo en los momentos de crisis especial, sino en la vida cotidiana de todos nosotros. Está hondamente presente en la conciencia mortal del individuo, que éste lleva consigo a todas partes. O sea, que donde estemos, la patología siempre va a estar con nosotros, la fragmentación, el desdeño, la emoción y la emocionalidad irracional, lo que menos lo que menos esperemos. Está ahí hondamente, o sea, eso es algo inmanente como proceso que se da en la psique. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, que no es o sea, como hacen, intenta separar entonces, eh, me acuerdo es que Nazi cuando decía en el curso que él había intentado en todos estos, en las reflexiones sobre el alma, sacarlos del plano religioso y monoteísta para llevarlos al plano psicológico, que ha sido muy difícil y realmente exige un trabajo de comprensión en relación al mismo fenómeno psicológico de patologización que tiene la psique, que no tiene nada que ver entonces con que el alma es bonita, hermosa, con que el alma entonces vino a curarme y a sanarme,
como sale por ahí cierta terapeuta junguiana estadounidense que dice que la curación viene a través del alma. Y ahí es donde uno se entra a reflexionar. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y cómo ella está segura que realmente la curación sí viene a través del alma? Y es que no pensamos, es decir, no pensamos a través, no vemos. Para Hillman, el pensar implica un ver a través, es decir, no vemos a través de nuestras ideas, no vemos a través de esas imágenes que se nos presentan, ¿no? La curación es una imagen particular del alma también. O sea, la curación, obviamente, sí, viene aunada al concepto de enfermedad y de patologización como, digamos, su contraparte normalizadora. ¿Sí? O sea, la curación tiene un efecto normalizador dentro del sujeto. Y si nosotros somos fieles junguianos, ¿no? Nosotros tendríamos que pensar hasta qué punto, ¿sí? La curación, ¿sí? Y la normalización tienen que ver con ese proceso diferenciador de la individuación. Ajá. O sea, nosotros junguianos proclamamos a los cuatro vientos que buscamos la diferenciación del sujeto. Pero si la patología es lo que da la diferenciación, entonces, ¿por qué la queremos curar, como tú bien dices? Hasta cierto punto, y aquí viene una situación polémica obviamente para el sentido común dentro de la psicología, John, y es que tenemos que abandonar todo intento y toda fantasía toda necesidad de curación en nuestro proceso psicológico, ¿sí? Pero ese abandonar la fantasía de curación es terriblemente problemático, porque la psicología se asienta sobre la fantasía de curación. Entonces, abandonar la fantasía de curación quiere decir permitir que la psicología se derrumbe. ¿Sí? ¿La psicología se tendría que derrumbar? Yo creo que sí. Yo creo que la psicología se tendría que volver a construir desde sus propias bases para poder ser lo que ella necesita ser, ¿sí? Hasta ahorita es un instrumento, la psicología es un instrumento de la política, un instrumento de la economía, un instrumento de la normalidad social, pero no es psicología como tal. Déjame, igual que tú, tengo un párrafo aquí señalado que me gustó mucho de Gilman, déjame leértelo. Y yo también tengo otro aquí para terminar. Es que Gilman o sea, es que escribe muy bien, No, escribe sí, pura poesía en Gilman. Mira, dice, antes de cualquier intento de tratar o incluso de comprender los fenómenos patologizados, vamos a su encuentro en un acto de fe, considerándolos auténticos, reales y valiosos tal como son. No disminuimos su valor considerando los signos de enfermedad médica, ni lo acrecentamos considerando los signos de sufrimiento espiritual. Son caminos de la psique y caminos que nos conducen al alma. sí, y es que eso es fundamental, porque ahí hay algo que en relación que va diciendo, ahí en Gilman lo que vos estás diciendo en el mismo patologizar, hay un hacer alma, ahí hay un proceso que se está desplegando, entonces ese mismo camino es el que realmente conduce a un proceso como tal del hacer alma, del poder entender ese proceso patologizador que está dando el alma sobre ella misma y que nosotros en los que se descarga, pero que lo cual no nos pertenece, lo cual no somos nosotros como, es decir, hazte responsable de esto, no, yo pienso que sin la medida de que uno puede tener esa conciencia de poder entender y acunar ese proceso que se está dando ahí, es la forma no neurótica de poder acompañar ese proceso patologizador que se está dando en la psique. Y que si vamos a hablar en ese aspecto, Alejo, a que todo mundo va a terapia generalmente cuando sufre. Pero yo no he visto a alguien feliz que vaya a terapia, pero bueno. Bueno, sí, también lo pueden hacer porque igual pueden encontrar cualquier brinquito por ahí. Y entonces, en relación a eso también, Hillman nos dice que el alma puede existir, que dice lo siguiente, el alma puede existir sin terapeutas, pero no sin sus aflicciones.
Yo O sea, pienso que eso nos tira completamente, o sea, nos tira completamente del pedestal en el que el psicólogo se ha subido, ¿no? Es decir, el psicólogo como la máxima potestad del campo de la salud mental, ¿no? Es decir, cuando nosotros, o sea, nos la pasamos hablando acerca de cómo se tienen que criar los niños, cómo se tienen que tratar las enfermedades mentales, cómo tiene que ser el ambiente laboral, cómo tiene que ser, es decir, nos sentimos los máximos, perdón, los sujetos del saber del proceso psicológico como profesionales de, pero, pero, o sea, lo que nos dice Hillman con esto es que esta construcción de la psicología, ¿sí? A partir de la patologización, ajá, nosotros tenemos que verla en su relación, en la relación correcta. Es decir, no es que los psicólogos hayamos descubierto la patologización. Sí, nosotros creemos haberla descubierto porque lo nombramos, ajá, porque le pusimos nombres, diagnósticos, lo pusimos en libros y le dimos, hicimos el trabajo lineano de ¿cómo se llama? De la taxonomía de las enfermedades mentales. Pero eso es un truco, John. Ese nada más es un truco barato para poder tratar de entender algo que no entendemos realmente. Lo que crea la psicología, John, es la patología. Y lo que nos crea a nosotros como psicólogos es precisamente el proceso patologizador. Nosotros, eh, como por ejemplo en el mito hindú de la creación, o sea, creemos que nosotros creamos el mundo, pero realmente esto existe antes de nosotros. Y es digamos, aquello que nos va moviendo y que nos va construyendo como tal. Pensaba, por ejemplo, en un proceso particular, John, el proceso del amor, ¿no? Hay un montón de psicólogos de pareja, por ejemplo, que hablan acerca del concepto del amor y acerca de cómo normalizar todos los procesos amorosos, es decir, cómo llevar a cabo una vida amorosa sana, ¿sí? Una vida amorosa sana, John, híjoles, es una de las fantasías más tiránicas que pueden existir dentro de la existencia humana. Es decir, creer que el amor es algo bonito, creer que el amor es algo que nos va a hacer crecer, sí, creer que el amor es algo que realmente de alguna manera y nos que va a no hacer, tiene por qué doler. no, sí, sí, Eso, eso es lo que lo, más yo escucho. Y y, yo, ¿cómo así que no tiene que doler? Entonces, si no duele, no es amor. ¿cuánta, cuánta, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cuántos problemas causa precisamente esta fantasía dentro de las parejas? A mí algo una de las formas de terapia que yo más disfruto, John, es la terapia de pareja. O sea, en la terapia de pareja uno encuentra cosas tremendas acerca de las relaciones humanas. Yo no he encontrado hasta ahora, John, en las parejas que he atendido durante todos estos años, yo no he encontrado una pareja normal, ¿sí? Yo no he encontrado una forma del amor que se ajuste a los cánones de lo que nos dicen los psicólogos o lo que nos dicen los libros de psicología. El proceso amoroso está lleno de enfermedad, está lleno de sufrimiento, está lleno de dolor. O sea, yo podría decir que incluso uno sufre más de lo que disfruta. Los disfrutes son momentos particulares pero la situación patológica es dominante. Hace muchos años, en los años 60 me parece, John, y aunado a un elemento que tiene que ver el proceso del amor en pareja, el sexo, por ejemplo, Peter Kingsley, ¿no? El gran científico que habló acerca que creo que Ah, sí, era un el entomólogo, Peter filósofo. Kingsley, que hizo esta encuesta por todos los Estados Unidos acerca de los hábitos sexuales de las personas. Sí, una encuesta bastante sesgada, pero muy importante en su tiempo. Y lo que encontró precisamente fue que no hay una normalidad dentro de la sexualidad. Cada quien vive su sexualidad de una manera muy particular. Hay fantasías, hay necesidades, hay prácticas que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Y nosotros somos
diferentes en el acto sexual, en la búsqueda del acto sexual, a como somos en nuestra propia normalidad, o sea, lo que los junguianos llamarían la persona. En el amor pasa lo mismo. En el amor no se puede separar de la patologización. Incluso hay un libro, o sea, yo creo que ya estás pensando en él también, ¿no? El libro de Aldo Caro Tenuto que se llama Eros y Patos, ¿no? Precisamente donde Caro Tenuto nos dice, Eros y patos. nos dice y nos va relatando cómo precisamente la construcción de las relaciones amorosas tiene, o sea, no solamente es que la patología aparezca, sino que tiene que ser patológica para poder construirse como tal, ¿sí? Hay otro libro, por ejemplo, muy interesante, se llama El matrimonio ha muerto, vive el matrimonio, ¿sí? De Adolf Guggenheim, donde él desmenuza también Ah, este de Edward proceso, Google. o sea, este proceso del matrimonio como una situación de la búsqueda del equilibrio entre dos personas. Fíjate, una de las cosas interesantes, John, que dice y que parece un contrasentido es, él dice en algún punto que en la mayoría de las parejas, si no es que en todas, uno de los sujetos, ¿sí? De la pareja se impone siempre sobre el otro, ¿sí? Y el otro, y hay uno de los mismos que siempre acaba cediendo y acaba sacrificando sus propias necesidades ante la situación del otro. Esto si nosotros lo viéramos en un consultorio o en un conversatorio de psicólogos de pareja, dirían, "Ah, esto es utilizarían la palabra normal de ahora, ¿no? Esto es una relación tóxica, ¿no? Tóxica. O dirían, hay una patología ahí que no puede ocurrir. ¿Cómo crees que va a ocurrir esa situación? Y Adolf Guggenheim dice, al contrario, dice, y está bien que así sea, ¿sí? O sea, esta situación tiene que ocurrir, porque la vida de pareja no es una vida, no es un campo de rosas, es es un camino de espinas. ¿Ahí está yo? Sí, 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 que ya me diste un motivo más para no casarme. No, no, pero es muy bonito yo. No, 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 ya con eso ya termina. Bueno, se Es le de quitan las ganas. mis Pero, últimas ilusiones. Sí, pero es lo que que realmente, pasa, dale, dale. ves que realmente la vida es eso, la vida hasta cierto punto y en gran parte tiene que ver con el sufrimiento que vive nuestra alma, ¿sí? Decir, perdón, ya me estoy egoizando ahí, que vive Sí, el sí, alma y que nosotros experimentamos a través de la relación con ella misma. Tú cásate, yo sí. no, no, tú confía en mí. No, hombre, por Dios. Ya después de ver las relaciones de mis amigos, como que ese camino no es para mí. Mira, Aimon me lo impone. Pero fíjate que en eso que vos estás diciendo, me acordé cuando vi esta conferencia que hiciste donde Gilman, donde dice que la única forma que nosotros podemos saber del amor no es en el momento de gozo, de bienestar, es en el momento como tal que duele, que sufrimos, que cuesta, que sentimos que la vida no tiene sentido, donde sentimos el vértigo de no saber. Es ahí donde lo sentimos. Antes no, entre comillas, cito a Alejandro Chavarría. Porque no es mío. Entonces realmente yo reflexionaba sobre eso y la idealización de los cánones de amor, la idealización de los cánones de matrimonio, las normalizaciones de cómo debe ser, de cómo debe estar, de cómo debe pasar. Pero las relaciones constantemente nos están mostrando ese proceso patologizador. Todo el tiempo nos muestran el sufrimiento, el síntoma, lo que va emergiendo de eso. En los yugianos sería la sombra, pues ¿cuál sombra? O sea, si pudiéramos ver ese proceso patologizador que se está dando en sí mismo en una relación, es un camino que realmente es de reflexión constante y que, como vos te estás diciendo, es constantemente estar arruinando, que no puede ser de otra forma. Es imposible que sea de otra forma. Entonces, que ya en medio de las reflexiones el proceso en sí mismo cambie, que uno se vea permeado por eso, está bien, pero antes no se puede.
O sea, y entonces esa misma necesidad que se va dando dentro de los procesos amorosos y del matrimonio, el proceso patologizador, es parte también de una conciencia y de un alma que está emergiendo ahí, que se está dando ahí en ese síntoma. Y justamente, precisamente en esta situación, aparece el profesional de la salud mental, ¿no? Aparece el consejero matrimonial, aparece el psicólogo, dando consejos acerca de cómo tienen que ser las cosas. Esto es lo que Hillman llama el profesionalismo o la patologización errónea, ¿no? Cuando ya nosotros nos erigimos psicólogos como los rectores, los que sabemos acerca de cómo los procesos patológicos tienen que desarrollarse, entonces ya estamos constriñendo precisamente a los elementos psíquicos y psicológicos a un eje que no les pertenece, que nos pertenece a nosotros. Y nosotros como profesionales tenemos diferentes mm, intereses en esa situación. Es decir, hay un interés, por ejemplo, cultural, ya hemos hablado mucho de eso nosotros, es decir, el interés por normalizar a los elementos culturales para un objetivo sociopolítico particular, pero también nuestro interés personal como profesionales. Nosotros queremos vivir de algo, queremos vender, queremos pasárnosla bien con aquello que hacemos. Es decir, pasárnosla bien en el sentido de sacar una ganancia, ¿no? Claro, Y precisamente, como tú dices, el psicólogo, pues entonces expande sus tentáculos hacia todos los elementos que puede, ¿no? Y habla aquí, allá, de todo fenómeno, de cualquier cosa, y se infla de importancia, convirtiéndose en el profeta de la salud mental, en el evangelizador ¿cómo se llama? Del alma, como si él supiera y tuviera la verdadera razón acerca de cómo tendrían que ser estos procesos. Pero si somos atentos y nosotros realmente somos verdaderos psicólogos o verdaderos psicoterapeutas, entonces este teatro se nos cae, porque nosotros no somos quienes dictan cómo tienen que ser los procesos patológicos o la salud mental del alma. Es el alma la que dice por qué caminos tenemos que ir y la que nos dice, perdón, hacia dónde tiene que dirigirse y hacia dónde va ella misma, y nosotros aprendemos de ese proceso. En ningún momento sabemos realmente. Somos seguidores, somos atentos seguidores a esa situación, pero no somos realmente los todo de los conceptos, ¿cómo se llama? Psicológicos y patológicos. sí, y como vos estás diciendo, es imposible que nos anticipemos a ellos. Eso es imposible y uno nota mucho eso en los mismos psicoterapeutas y psicólogos que se intentan anticipar a esos procesos patologizadores. Ujú. Bueno, Listo. Bueno, bueno, yo entonces, déjame nada más, yo creo que hay que terminar con esa situación, ¿no? hagan. El problema del profesionalismo dentro de la psicología es que sirve a intereses, ¿sí? Que ya se han denunciado, por ejemplo, que han denunciado los grandes antipsiquiatras, y a un discurso realmente de entronización del propio ego como el eje de la psicología en detrimento de la necesidad del alma por constituirse como el centro de sí misma. Ujú. Listo. Bueno, algo más, Alejo. Nada más, John. Listo, bueno, no, yo ya quedé feliz porque yo después de esto ya no me voy a casar. Tú te lo pierdes, John. Gracias por confirmarme lo que pensaba. Entonces, a todas las personas que estuvieron en este Facebook Live, se los agradecemos muchísimo. De todas maneras, si van teniendo dudas, inquietudes, nos las pueden dejar ahí en los comentarios, que con mucho gusto en el transcurso de la semana los vamos a ir respondiendo. Sabemos que Gilman es un poco desafiante, interesante. Sé que ya estamos hablando en un plano de la psicología que no es el personalismo común y corriente que se va dando dentro de la psicología, dentro de las psicologías en general, sino que es intentar llevarla a un proceso imaginal, a un proceso que no intentamos ni partir de posturas moralistas, nada, sino de lo que el alma está mostrando en sí misma, el proceso que se despliega, del cual es un proceso que es inhumano y que se da fuera de nosotros. Oye, John, y decirles, ¿no? Si tienen dudas o si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondemos.
alimentan mucho estas preguntas porque regularmente cuando alguien hace una pregunta, pues yo tengo que hacer un trabajo para responderla y ese trabajo es pensar. Entonces, mientras más preguntas hagan, para mí mejor. Y yo creo que para ti, John, también sucede Sí, igual, ¿no? sí, claro, claro. Y ahí con muchísimo gusto. Ahí vamos. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, hasta luego, John. Nos